Saludos. Hoy vamos a analizar a fondo las fuentes sobre los últimos años de Fernando VII, entre 1830 y 1833. Un periodo, bueno, bastante agitado. Tenemos análisis sobre la década ominosa, la pragmática sanción, mucho material interesante. Exacto. La idea es ver cómo se fraguó ese problema sucesorio tan grave y sobre todo cómo se definieron los bandos. Incluso antes de que empezara la guerra abierta, ¿sabes? Ver la base legal, las ideologías. Perfecto, pues vamos a ello. Empecemos por el principio. Fernando VII no tenía hijos varones. Después de 3 matrimonios, nada. Y la ley, la de 1713, apuntaba a su hermano Carlos, ¿no? Así es. El autoacordado de 1713, que seguía la línea de la ley sálica, daba prioridad total a los hombres. Así que, en principio, Carlos María Isidro era el heredero. Parecía una sucesión, digamos, tranquila dentro del absolutismo. Pero ya había tensiones internas en ese absolutismo, ¿verdad? No era un bloque unido. Para nada. Durante la década ominosa ya ves 2 corrientes muy claras. Por un lado, los llamados reformistas. Eran gente con ideas de la Ilustración, ¿eh? Querían modernizar la administración, hacienda, policía, crear ministerios como Fomento. Creían que era necesario para que la monarquía sobreviviera, pero ojo, sin abrir la puerta al liberalismo político. Ajá. Modernizar para conservar, digamos. ¿Y quién apoyaba esto? Pues tenían apoyos en finanzas, comercio, incluso algunos antiguos afrancesados vieron ahí una oportunidad. López Ballesteros es un buen ejemplo de esta línea. Entendido. ¿Y frente a ellos? Los duros. Exacto. Los ultras o apostólicos. Estos eran, bueno, absolutistas intransigentes, reaccionarios totales, contra cualquier idea ilustrada. Cualquier reforma administrativa les parecía casi una herejía, un ataque al orden divino. Y tienen una reivindicación muy clara, ¿no? Clarísima. Restaurar la Inquisición. Fernando VII no la había restablecido por presiones de Europa, y eso les dolía. Veían a don Carlos, al hermano del rey, como su líder natural, y tenían apoyos. Clero, los voluntarios realistas, sectores populares. Y desconfiaban totalmente de los reformistas, claro. Totalmente. Los acusaban de débiles, o peor, de ser liberales escondidos. Vale, tenemos esa división. Y entonces entra en escena una ley olvidada. Exacto. La famosa pragmática sanción. Carlos IV la había aprobado en Cortes en 1789, hace un montón de tiempo. Ya. Volvía a la ley tradicional castellana. Si no hay hijo varón, puede reinar una hija. Pero ¿Nunca se publicó? nunca. Hasta el 29 de marzo de 1830, justo cuando la 4ª esposa del rey, María Cristina, estaba embarazada. Uy, qué casualidad. ¿O no? Pues claro, Fernando VII ordena publicarla y en octubre nace Isabel. Con la pragmática publicada, Isabel era la heredera. Carlos quedaba fuera. Imagino la reacción de los ultras. Una conspiración en toda regla para ellos. Exacto. Lo vieron como una jugada ilegítima de los reformistas, quizá con ayuda liberal encubierta, para robarle el trono a don Carlos. Y la tensión estalla cuando el rey enferma gravemente. Los sucesos de la granja. Eso es, septiembre de 1832. El rey está fatal. Ministros ultras como Calomarde le presionan muchísimo y consiguen que firme un decreto derogando la pragmática. Parecía que habían ganado. Pero Fernando se recupera. Se recupera, sí. Y bueno, se monta un buen lío. Destituye a los ultras, declara nulo el decreto que firmó enfermo, reafirma la pragmática con más fuerza que nunca y nombra un gobierno reformista con Cea Bermúdez. Que además da una amnistía a liberales. El rey elige bando, claramente. Totalmente. La fractura ya es definitiva, irreconciliable. Así que al final del reinado, el escenario está listo para el choque. 2 bandos formados. Por un lado, los isabelinos, o cristinos. Son los partidarios de la niña Isabel y de la regencia de su madre, María Cristina. Ahí están los absolutistas reformistas y, cada vez más, los liberales que vuelven del exilio gracias a la amnistía y ven una oportunidad. Y en el otro lado, los partidarios de Carlos. Los carlistas, que son fundamentalmente los ultras, los defensores del absolutismo puro, de la ley de 1713, de la religión tradicional. Para ellos, Carlos es el rey legítimo, sin discusión. Es fascinante ver cómo se alinean las piezas. Si este tipo de análisis detallado, de momentos clave, resulta de interés, pues considerar suscribirse al canal puede ser una buena manera de seguir estas exploraciones. Desde luego. Entonces, resumiendo un poco, un rey cambia las reglas de sucesión al final de su vida, y esto no solo crea una pelea por el trono, sino que, sobre todo, cristaliza una división ideológica que ya estaba ahí,
dentro del propio absolutismo. Exacto. Los isabelinos, con base reformista y luego liberal, los carlistas, con base ultra absolutista y tradicionalista. Queda una pregunta en el aire, ¿no? Sí, una pregunta importante. ¿Fue la cuestión del trono la causa real de todo o solo la chispa? La chispa que prendió un polvorín de tensiones ideológicas, sociales, políticas, que llevaban mucho tiempo acumulados en España. Una reflexión interesante para seguir pensando más allá de estas fuentes concretas.